Hola amigos y amigas de Mueve, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast. El podcast de Mueve, en el que hablamos sobre lo que hacemos en el proyecto, sobre las cosas que compartimos con las municipalidades, los proyectos en los que estamos incidiendo, nuestras famosas obras demostrativas, que ya hay varias en funcionamiento y que están cambiando la forma en la que la gente se mueve en los cantones. Estamos muy contentos con el progreso que ha tenido el proyecto. Y en un episodio anterior hablamos de cómo este trabajo se gesta precisamente con los equipos municipales, con estos equipos técnicos que tienen las municipalidades encargados del desarrollo urbano en general, de la vialidad y del transporte, del control vial inclusive. Y el día de hoy tenemos también la oportunidad de compartir con dos personas que pertenecen a equipos municipales. En Mueve, nosotros, independientemente de la procedencia de las personas de los equipos municipales que nos acompañan, les llamamos equipos municipales. O sea, tenemos un equipo municipal Mueve. Entonces, el día de hoy tenemos a dos personas que pertenecen a equipos municipales Mueve de dos cantones en los que ya estamos en obras demostrativas. Estamos hablando de Marcia Martínez, promotora social de la municipalidad de Oreamuno. Marcia, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y María Fernanda Avendaño, que es del equipo de alcaldía de la Municipalidad de Cartago. Entonces ven que... Buenos días, mucho gusto. Eso, Fernanda, bienvenida. Resalto otra vez que el equipo no es necesariamente solamente técnico, o sea, técnico en el sentido de que no trabajamos vialidad con gestión vial, nada más. Estos son equipos multidisciplinarios y en el caso de Cartago, como pueden ver, María Fernanda pertenece a un equipo político, el equipo, el brazo derecho de la alcaldía, y esa es un área que es muy importante tener en los equipos municipales y por eso los aportes que hemos tenido de parte de el área de alcaldía, tanto en Oreamuno como en Cartago, pues de la mano de María Fernanda en ese caso y de la mano de don Eric Jiménez también en el caso de Oreamuno, ha sido muy provechoso. Por supuesto también don Mario Redondo nos ha acompañado en varias ocasiones, pero también pues entendemos un cantón con muchos retos y muchas cosas para atender y la importancia de tener una mano derecha que nos acompañe para decisiones importantes en el proyecto. Toda la experiencia que hemos tenido con las comunidades a lo largo de estos años, tanto Marcia como María Fernanda han estado ahí, han estado en contacto con las comunidades, nos han permitido tener acercamiento con las personas que van a hacer uso de las obras que estamos construyendo años después. Incluso ha sido un proceso de preparar a las comunidades, de sensibilizarlas al respecto, de capacitarlas, y creo que hay anécdotas muy interesantes que podemos compartir. Justamente quisiera preguntarle a Marcia si hay alguna anécdota de algún evento o alguna instancia en la que hayamos tenido contacto con la comunidad que vos hayas dicho, esto salió súper bien. Y si es así, yo de Oreamuno tengo un par en mente, ¿verdad? Se me están volviendo los recuerdos y hay cosas bien bonitas de participación comunitaria. ¿Cuáles han sido esas? Marcia, contanos tal vez alguna que haya sido interesante y cómo llegamos ahí, cómo lo logramos. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, ¿verdad? Contarles un poco la experiencia que hemos tenido acá en Oreamuno. Sí, efectivamente hemos hecho procesos de socialización donde se ha invitado a la comunidad. Parte de lo más valioso es que la gente siempre se ha mostrado muy anuente a participar porque principalmente es un tema novedoso, es un tema que entienden como algo que va a traer beneficio a la comunidad en su gran mayoría. Digamos que de parte de lo que más nos ha llamado la atención y ha sido muy enriquecedor en este proceso es que ya han habido otras comunidades donde ahorita no vamos a estar haciendo obra demostrativa, pero ellos quieren jalar el proyecto hacia cada una de ellas, ¿verdad? De lo que se ha socializado. Nosotros iniciamos ahora obra demostrativa ya propiamente en ejecución después de Semana Santa, si Dios quiere. Sin embargo, en el proceso de socialización que hemos tenido, ya la gente más o menos ha ido teniendo una idea de cómo va a ir quedando, cuál va a ser el resultado final y ha generado mucho interés, ¿verdad? No te digo que siempre están las partes como más tradicionales, que tal vez ponen en tela de duda o no comprenden bien la importancia y el beneficio que esto va a traer a la comunidad. Con esas partes siempre hay que trabajar un poquito más y de hecho ahorita estamos metiéndonos fuerte con eso, principalmente porque como les comentaba, ¿verdad? Ahora después de Semana Santa ya empezamos en ejecución, pero en su gran mayoría podemos decir que ha sido muy beneficioso cuando se ha realizado la convocatoria
para procesos de socialización, para explicar, acá la gente siempre ha respondido súper bien. Entonces, nosotros estamos muy anuentes a seguir trabajando y todo este proceso ha sido un proceso de aprendizaje, ¿verdad? De mucha enseñanza. Y nosotros también nos estamos moldeando con el tema porque lamentablemente no ha formado parte de nuestra cultura el fomento de todas estas áreas de caminabilidad. Para nosotros como técnicos ha sido relativamente nuevo también el tema, pero con el apoyo de ustedes de parte de Mueve, toda la capacitación que se nos ha dado y todo, ya uno se va involucrando un poco más y cada vez resulta un poco más fácil también transmitirlo a las comunidades desde ese punto de vista, ¿verdad? De todos esos ejes transversales que toca la temática de caminabilidad y que nos beneficia a todos. Claro, excelente, qué bueno, qué importante, ¿verdad? Ese concepto, esa idea de caminabilidad, que es una en la que trabajamos muchísimo, que es el corazón de la obra demostrativa de Oreamuno en particular. Oreamuno, para que sepan, amigos y amigas, va a tener 6 nuevos cruces peatonales construidos con todas las facilidades de accesibilidad y de comodidad para los peatones, con zonas verdes en sus esquinas. Va a tener un mayor orden vial y se va a impedir que los conductores puedan ocupar el espacio de los peatones de forma indebida porque vamos a tener pues hermosas jardineras que van a proteger esos espacios. Entonces, para quienes son de Oreamuno, ahora vayan anticipando esto que va a pasar y que va a estar muy, muy interesante. Marcia, vos tocaste un tema importantísimo y es que el hablar con las comunidades temprano le ahorra a uno dolores de cabeza. Es como vacunarse, ¿verdad? Porque cuando ya llegamos a las obras después, las cosas se pueden poner feas si no ha habido una buena comunicación. Quisiera preguntarle a María Fernanda en este aspecto, qué experiencias tal vez hemos tenido en Cartago que nos han puesto esto en evidencia, ¿verdad? Que anticipar las cosas, que hablar con la gente temprano nos ahorra dolores de cabeza. ¿Y a qué nos referimos para el público en general con esos dolores de cabeza, ¿verdad? Gracias, Mariferi, bienvenida. Bueno, gracias también por la invitación y ese espacio para intercambiar ideas. Yo quizás podría compartir que desde la institución todavía estamos en un proceso de aprendizaje de cómo incorporar en el proceso de gestión de proyectos, más los proyectos que tienen que ver con infraestructura pública, digamos, la fase de participación y cómo eso lo empatamos a el cronograma, por decirlo así, que como institución tenemos a la hora de gestionar los presupuestos, ¿verdad? En esa fase de aprendizaje en la que estamos todavía, por supuesto que todavía tenemos falencias, debilidades de cómo ejecutar y cómo lograr un involucramiento de la comunidad a un ritmo y a una dinámica institucional, ¿verdad? Y en eso resaltar mucho el proceso del proyecto Mueve, la estructura que tiene el proyecto Mueve que nos obliga, digamos, pero en el buen sentido, a aprender y empezar a gestar proyectos con una serie de fases y con una serie de pasos y de metodologías que ayudan a entender el contexto en el que se va a hacer la intervención, ¿verdad? A entender el espacio, a entender la interacción social que hay en ese espacio y, por supuesto, luego quiénes participan o quiénes van a ser los usuarios de ese espacio y tomar en cuenta siempre esa visión. Y bueno, en ese aprendizaje, ¿verdad? Evidentemente en el que estamos, pues siempre hay retos, ¿verdad? O misiones que hacemos al no estar, o al estar experimentando en un nuevo proceso, en una nueva forma de hacerlo. En el caso del proyecto Mueve y de la obra demostrativa de nosotros, que es en la comunidad de San Nicolás, específicamente en Taras de Cartago y la obra demostrativa alrededor de la plaza de deportes de esta comunidad, aprendimos a implementar herramientas y tareas que tenían que ver desde caminar el espacio, caminar la comunidad alrededor, hacer visitas de campo, hacer talleres con expertos, hacer talleres entre equipos municipales también con la expertise municipal y por supuesto tener espacios de conversación con la comunidad, ¿verdad? En retrospectiva, digamos, y para ser bastante autocríticos del proceso,
si bien es cierto, nosotros en el proceso de Mueve logramos abrir muchos espacios de participación ciudadana y talleres, hay algo que todavía como sociedad nos cuesta y es cómo abrimos realmente espacios que convoquen a la gente y que luego se sientan informados, ¿verdad? Del proyecto, ¿verdad? Son comunidades urbanas, ¿verdad? O semiurbanas en donde la dinámica social en general de las familias es de mucho ajetreo, de mucho tiempo dedicado al trabajo y el tiempo libre, ¿verdad? A veces no, digamos, quienes somos vecinos de la comunidad no nos sentimos invitados ni convocados ni le damos el interés a participar y a ir a asistir a los espacios que se abren para hablar de las cosas de la comunidad, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se abrieron espacios y de que fueron concurridos esos espacios y de que generamos insumos que tomamos en cuenta en el diseño y en la propuesta de diseño de intervención de la obra demostrativa, también hay otra fase que experimentamos hace poco, hace unas semanas, cuando inició la obra demostrativa, en donde tuvimos que retomar prácticamente esos ejercicios otra vez, ¿verdad? Con un escenario distinto, ya no teníamos una hoja en blanco como en los primeros talleres, ¿verdad? Sino que ya teníamos un diseño, ya había poco margen de acción, ¿verdad? Y nos encontramos con otra vez esa necesidad de abrir espacios informativos, explicativos con la comunidad, contarles, ¿verdad? Del proyecto, refrescar a qué era el proyecto y tal. Y creo que ahí, digamos, la anécdota o la clave, y con esto cierro, es que en estos proyectos de infraestructura a veces es la participación ciudadana y los elementos informativos no son como de un momento específico. Creo que uno no los puede entender como, bueno, hay una fase en la que hacemos participación ciudadana y luego el proyecto fluye, ¿verdad? Sino que es algo constante. El técnico ahora encargado de la obra va todos los jueves, incluso a veces otros días de la semana, a darle seguimiento y seguirle el pulso a la obra. Y toda la semana se encuentra con un vecino que le hace consultas y que le pregunta y que él tiene que explicar, digamos, o contar acerca de la obra y de lo que está sucediendo ahí en la comunidad. Entonces, en la fase previa, ¿verdad? Para diseñar con la comunidad y con la gente hay que hacer espacios de participación ciudadana. El reto principal en esa fase es que realmente logremos la convocatoria de la gente y ahí todavía hay un signo de pregunta muy grande. No tengo yo la receta de cómo realmente convocar a la ciudadanía y a la comunidad a que participe de esos espacios de participación, de consulta, digamos, y de diseño del espacio público de su comunidad, porque cuesta muchísimo que llegue la gente, pero luego irlo contando, ¿verdad? Que no se le olvida a la gente que ese proyecto viene, que ese proyecto va a generar estas intervenciones, quizás algunas incomodidades, si el espacio público tiene que ver, si la intervención tiene que ver con cierre de calles, etcétera. Y durante, ¿verdad? Cuando ya viene la obra y durante la obra demostrativa, cuando se están levantando, es súper constante la necesidad de tener esos espacios de participación ciudadana o de informativos a la comunidad, porque surgen esos signos de pregunta. Pero, ¿y qué van a hacer? ¿Pero por qué lo están haciendo así? ¿Pero en qué momento? Pero yo no me enteré, porque nunca, ¿verdad? No llegué a escuchar de los espacios de participación de la fase de diseño, ¿verdad? Y ahora que ya está la ejecución, ahora sí quiero participar porque lo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo gestionar eso? Ese es el principal reto. El reto que hemos tenido ahí en la comunidad de Taras, ¿verdad? Que ahora es donde más estamos escuchando conversaciones y consultas acerca de la obra porque ya está en ejecución, ¿verdad? Que seguramente va a pasar o ha pasado en las otras obras demostrativas también, no lo sé. Quizás de momento, para la primera pregunta, eso es lo que me gustaría compartir. Súper bien, ¿no? Muchas gracias. Está genial porque estás tocando, ¿verdad? El gran tema de la comunicación y la participación ciudadana, que es la participación ciudadana, o sea, que la gente quiera estar y quiera formar parte de estos círculos, tener conversaciones, incluso ser honestos, ¿verdad? Porque a la gente le cuesta mucho hasta decir realmente lo que piensan y todo. Creo que hay una población en particular y es una sobre la que queremos y Mueve trabaja muchísimo, que es las mujeres,
a quienes los espacios muchísimas veces las excluyen, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? De poder participar, incluso dentro de los espacios, poder tomar la palabra, decir lo que piensan, etcétera, levantar la mano, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Sé que Marcia, a vos, ¿qué piensan ustedes que hemos logrado en ese aspecto? Hemos tenido veces éxito de estudiante que las mujeres pueden participar, pero de manera significativa, o qué podemos mejorar también en ese aspecto. Estoy seguro que podemos mejorar muchísimo. ¿Qué nos Sí, puedes claro. Bueno, parte de también retomando un poco lo que hablaba María Fernanda, que me parece súper interesante, es el hecho de que esa participación ciudadana se puede ver como un organismo vivo, ¿verdad? No es algo que se hizo una vez y quedó ahí como en concreto y ya está, sino que es algo que se construye, hay que estarlo tejiendo, hay que estar replanteándolo según las características también de las poblaciones a las cuales nos vamos dirigiendo. Y en ese sentido, pues no se escapa el tema de género, ¿verdad? Se ha procurado esa participación, el diseño de lo que se está trabajando también es pensando en este tema de género, de facilidad para las personas que normalmente están a cargo de poblaciones vulnerables, que de una u otra forma siguen siendo las mujeres las que normalmente están a cargo de poblaciones que tal vez ocupan un equipamiento especial como silla de ruedas o a cargo de niños, que se deben movilizar en coche, etcétera. Todavía sigue siendo la población femenina la que más abarca y consume ese tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en Oreamuno, el tipo de infraestructura que se va a desarrollar para fomentar la caminabilidad genera seguridad, genera facilidad de acceso, este, y desde ahí también hemos procurado venderlo a la comunidad, ¿verdad? Como un tema desde salud pública, de equidad urbana, ¿verdad? Pensando en género, pero también cómo tienen acceso a las calles de nuestro cantón personas que tal vez tienen que movilizarse en una silla de ruedas, tal vez hasta sin ayuda, ¿verdad? Entonces, eh, procurar que exista esa equidad de acceso, ¿verdad? De que yo puedo caminar o puede que yo tenga que utilizar algún aparato o implemento, perdón, especial, que yo pueda acceder, ¿verdad? Cambiar un poco ese chip de que no todos nos movilizamos en vehículo y hacer un poco también lo que hablaba María Fernanda, hacer esas ciudades más accesibles, ¿verdad? Hacer como un tejido social, por decirlo así, donde al movilizarme yo con facilidad para caminar en esta área urbana, puedo tener acceso a comercio, a diferentes servicios que me da la comunidad, a diferencia de que si lo hago solamente en vehículo, ¿verdad? Entonces, por ahí va mucho del chip de esa socialización que se trabaja con la comunidad. Lograr llegar a la idea de que es un tema de seguridad vial, de conexión social, de reducción del tráfico y de la contaminación y hasta incluso, ¿por qué no?, de salud pública, ¿verdad? Si una ciudad me permite caminar, desplazarme, ese es un tema hasta de salud, ¿verdad? Que me va a ayudar a reducir o a prevenir enfermedades como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, cosa que no sucede si la ciudad no me da las condiciones para poder movilizarme, ¿verdad? Entonces, todo eso, indudablemente, transversalmente viene el tema de género, ¿verdad? Estas obras de Mueve también en muchos aspectos implican mejor iluminación para que la mujer, que en ocasiones es lamentablemente población vulnerable en muchos sentidos, pueda sentirse segura de salir a caminar a ciertas horas, ¿verdad? De que la infraestructura de la comunidad se lo permita sin temer por su vida, sin temer por un asalto y que exista esa infraestructura. Entonces, me parece que acá en Oreamuno, ese es parte de los grandes beneficios que va a traer ya la construcción que estamos próximos a iniciar y a retomar y darle, como decía María Fernanda, en este tema de socializarlo, de replantearlo, de explicarlo de diferentes formas para que la comunidad logre asimilar el beneficio que esto trae. Claro, súper bien. Yo también creo que eh, el proceso en el que hemos venido trabajando Mueve en materia de desarrollo de capacidades a nivel de las MUNIs también nos permite ver que el discurso de los equipos municipales es convincente.
¿verdad? De que ahora yo veo a los técnicos municipales llegar a hablar con la gente y le dicen, no, mira, es que, o sea, una isla de refugio en esta calle es necesaria porque vamos a bajar la velocidad y vamos a tener un mejor cruce para la gente adulta mayor que vive en este barrio, por ejemplo. La verdad, cosas que de verdad demuestran que ellos están convencidos. Y la gente se convence cuando la gente que le está hablando está convencida de lo que les está vendiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte también destaca mucho esto que te estaba diciendo Marcia, ¿verdad? De llegar y tener contacto con las comunidades y de manera, pues obviamente muy abierta y con una actitud de escucha que muchísimas veces nos ha llevado a replantearnos diseños y a hacer cambios a partir de lo que la comunidad pide. Y eso incluso, pues aquí creo que María Fernanda nos puede profundizar sobre este tema, ¿verdad? Sobre cómo esta comunicación viva de la que habla Marcia, que tiene toda la razón, y ese proceso transversal y constante desde principio a fin genera cosas, genera cambios, genera discusiones que tienen impacto en el mismo diseño de las obras. Y a veces, pero uno puede decir, pucha, pero ya yo diseñé esto y ahora hay que volver a pensar en tal cosa. ¿Qué nos puedes decir al respecto, María Fernanda? ¿Cómo ha sido eso en la obra demostrativa en Taras, particularmente? Y ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos cocinado? Tal vez contar también, digamos, que es importante que estas obras que tienen que ver con la intervención en el espacio público estén claramente enmarcadas en una ilustración de visión de Cantón, ¿verdad? Y a veces eso digamos, se pierde en la conversación o se pierde en la propuesta de la obra demostrativa, ¿verdad? ¿Cómo lo tenemos que enmarcar en una visión Cantón y cómo el proyecto también, ojalá, responde a una visión país, ¿verdad? Eso es súper importante porque cuando hablamos de obras demostrativas que transversalmente incluyen elementos bueno, los que mencionábamos ahorita, ¿verdad? Inclusión, perspectiva de género, em, intergeneracionalidad, ¿verdad? Que sean espacios funcionales no solo para niños, sino también para adultos mayores, para personas con discapacidad, etcétera. Estamos hablando de una visión de sociedad y de una visión del espacio público y de una visión que se compra, digamos, o se come posiciones eh, políticas, por decirlo así, y que a corto plazo tal vez no las veamos, ¿verdad? No las lleguemos a ver. Em, entonces, ¿cómo eso lo podemos combinar con las conversaciones o cómo eso más bien no combinar, sino cómo eso lo tenemos que empezar a involucrar en las conversaciones que tenemos con la ciudadanía, ¿verdad? Que son esos argumentos o esos elementos que a corto plazo, digamos, o a mí yo en este momento, ¿verdad? No me generan ningún interés, pero cuando ya hablamos del colectivo, ¿verdad? Y eso es tan importante, em, eh, ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Porque puede ser que una persona adulta, hombre, eso no le interese y le interesa más bien el espacio de parqueo de su carro cuando va a ver la mejenga, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Taras específicamente, pero cuando ya nosotros le decimos, bueno, es que no solo estamos pensando en usted, vecino, hombre, sino también en la vecina mujer que tiene que esperar a su hijo que salga del colegio y que tiene otro niño y que donde no hay el espacio para esperar, y necesitamos ese espacio público que sea compartido y que sea disfrutable por diferentes perfiles de personas que están en la sociedad, es el conversar y el empezar a convencer, digamos, y a hacerle ver a las personas los elementos que traen la obra, ¿verdad? Es un poco, digamos, lo que nos hace también tener que ser flexibles, que era un poco también la pregunta que vos hacías, que, que me lanzabas. En esa visión y en ese diseño de la obra, tratando de ser lo más inclusivos, incorporando los elementos y los estándares, digamos, que el mismo proyecto mueve, nos empujaba a cumplir, ¿verdad? También nos topamos con que esos estándares a veces no son comprensibles o no son igualmente valorados, por decirlo así, por el vecino
de a pie, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, para el vecino de a pie, tener una zona de arbolado, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Es como, no, pero que es que me están reduciendo el espacio, digamos, de la cancha y para qué los árboles y mejor hay que explicarle, ¿verdad? La función de los árboles, la visión Cantón que les mencionaba buscamos espacios que sean más verdes, que tengan sombra, que sirvan para drenar más el agua, los efectos del cambio climático, etcétera, ¿verdad? Y eso no necesariamente es comprensible, digamos, a la primera conversación. Y lamentablemente no es comprensible para algunas generaciones también, ¿verdad? Es más difícil poder compartir esos argumentos. Yo lo que diría es que siempre el proceso es tratar de ser muy ilustrativo, muy comunicador, siempre en una conversación y en un diálogo, cuando yo no entro como impositivo o como, bueno, yo soy el experto en el tema, sino yo trato de compartir la visión del diseño y que tiene un porqué, no es antojadizo, ¿verdad? No es una sugerencia, no es subjetiva, sino tiene un objetivo puntual, los elementos que se diseñan, tratar de compartirle eso a la comunidad y en algún momento ser realista también de lo que podemos hacer en esa comunidad con los actores con los que estamos negociando en ese momento, ¿verdad? Y lo termino con una anécdota, ¿verdad? Del proyecto Mueve, que es lo que me estás preguntando. Nosotros teníamos diseñado una zona de arbolado que reducía el espacio de cancha que estamos rediseñando, ¿verdad? Y eso seguramente vamos a tener que sacrificarlo porque nos han pedido y nos han exigido ampliar el tamaño de la cancha, ¿verdad? Entonces ahí es un tira y encoge, un juego, ¿verdad? En el que para que el proyecto fluya, ¿verdad? Podemos decir, bueno, podemos vivir con esto, vamos a ceder en esto para que podamos realmente sacar el proyecto adelante, ¿verdad? Y poco a poco tratar de hacerle entender a la gente la razón de esos elementos, ¿verdad? Que no son antojadizos y que tienen un porqué, ¿verdad? Son estándares y de visión de Cantón, que eso es a veces algo que no tenemos. Es como etéreo, ¿verdad? Pero al ciudadano no le sabemos contar y no le sabemos ilustrar la visión de Cantón que tenemos, ¿verdad? Y entonces eso genera signos de pregunta y dudas y cuestionamientos y por qué es así y no así, ¿verdad? Importantísimo. Creo que ahí estás tocando también un tema clave que es el enorme reto que es no solo transmitir una visión, sino tener una visión Cantón, una visión país incluso, ¿verdad? O sea, darse a la tarea de proyectar en el tiempo cómo va a evolucionar un proyecto es algo que cuesta mucho a nivel del profesional que lo va a hacer, y ahora imaginemos cuánto más cuesta que otra persona, un tercero, lo comprenda, ¿verdad? Transmitirle esa idea. Creo que algo que mueve, ¿verdad? Ha logrado hacer muy bien es justamente construir en una visión de master plan una idea general de la zona donde se quiere trabajar y demostrar con una obra muy puntual lo que esa visión de master plan establece. También nos hemos dado a la tarea de por ejemplo, en la infraestructura ciclista, que es muy particular porque no se puede, la infraestructura ciclista no funciona si uno construye 100 metros, ¿verdad? O sea, funciona si uno construye 1 kilómetro o muchas conexiones. Entonces, cuando hacemos infraestructura ciclista en las obras demostrativas, a veces sí, efectivamente tenemos una ciclovía de 150 metros, pero es que esa ciclovía de 150 metros es un eslabón de una idea que ya existe, un concepto, incluso un plan en muchos casos, que ya existe, que es súper conectivo. Entonces es un pedazo que va a funcionar en esa red completa. Entonces también esa parte es importante destacarla como parte de esta visión de la que hablaba María Fernanda, que tiene que estar bien establecida, pero también bien comunicada a las demás personas. También había, bueno, otro temita aquí que me gustaría tocar con ustedes, y es, bueno, hay algo muy importante, no hemos descrito con detalle la obra demostrativa de Taras, hagamos eso primero, María Fernanda, pero ya lo hicimos con Oreamuno, con Marcia. María Fernanda les atisbó, ¿verdad? Hay una intervención en el costado norte de la Plaza de Deportes de Taras,
la intervención tiene que ver a nivel vial, que es mi expertise, tal vez lo explico yo y luego María Fernanda nos hace el favor con el resto. A nivel vial va a incluir una ciclovía bidireccional para circulación en bicicleta, ¿verdad? En esa zona con seguridad, una bahía para buses para hacer el acceso al bus con una parada mejorada, que va a ser una de las nuevas paradas de la Municipalidad de Cartago, que están top, ¿verdad? De las mejores en el país. Y va a tener una conexión, ¿verdad? Entre la zona peatonal y la zona del bus y la ciclovía que va a pasar por detrás de la zona del bus para que la gente, ¿verdad?, no se estorbe con los ciclistas al momento de subirse al bus. Entonces, está en ese sentido hay una innovación, ¿verdad? También los carriles van a ser un poquito más angostos, más seguros. Vamos a tener demarcación, vamos a tener un cruce peatonal para cruzar la Ruta Nacional 236 y aceras, ¿verdad?, que complementan esa zona. Y ahora, María Fernanda, te paso el micrófono ahí para que describas el resto, que está en la parte más bonita, ¿verdad? De toda esta obra. Claro, bueno, lo que mencionabas es que esa intervención no solo incluye, bueno, elementos de movilidad y de tratar de impulsar otros formas de transporte y de movilización en el cantón y en el espacio público, sino también otros elementos que tienen que ver con generar espacios para que se logre una interacción en la comunidad, ¿verdad? Hoy la comunidad de Taras tiene límites o limitantes en el espacio público y alrededor de la plaza, que es el corazón de la comunidad, poco espacio para estar, ¿verdad? Para que las personas incluso puedan disfrutar del deporte, digamos, cuando se exhibe el deporte de fútbol, y también es un punto, digamos, en donde se encuentran muchos elementos de la comunidad, ¿verdad? El colegio cerca, la iglesia al frente, ruta para centros, supermercados, escuelas, y otros puntos, digamos, de la comunidad que al final de algún modo se cruzan en ese espacio, ¿verdad? Entonces, propusimos intervenir todo alrededor, bueno, la obra demostrativa, porque al final nosotros aprovechamos el proyecto Mueve para hacer una propuesta de visión cantón de todo el ingreso a Cartago por Taras, ¿verdad? No solo incluye, digamos, la intervención o la obra final, no solo es una intervención alrededor de la Plaza Taras, esa es la obra demostrativa, el punto de inicio, la fase 1, ¿verdad?, del proyecto, pero sí es cierto, y eso también es importante, tratar de entender de que, bueno, la visión Cantón aprovechaba también que se estaban haciendo las obras Taras La Lima, esos nuevos pasos a desnivel, para generar el segundo camino o la segunda forma de ingreso a Taras de una forma diferente a lo que sería Taras La Lima, ¿verdad? Que este ingreso por Taras fuera más pacífico, fuera más peatonizado, pensáramos también en el aprovechamiento de esa ruta para eventos puntuales o que son importantes en el cantón, como es la romería, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esa ruta, que es la ruta que tradicionalmente se utiliza para la romería, tenga ciertos elementos que inviten precisamente a caminar, a pasar por ahí, por Cartago, caminando de manera segura? Y entonces el proyecto pues incluye desde el cruce, ¿verdad?, de Taras, una intervención y una pacificación de ese ingreso a Cartago de otra forma diferente y con elementos también que conectan otros elementos que ya tenemos más llegando al centro del cantón, como es la ciclovía que mencionabas, ¿verdad? Entonces, la intervención y esa obra demostrativa que quisimos que partiera del corazón como a la plaza, pues claro que amplía entonces la zona de estar, el espacio de descanso, el espacio donde está la parada de buses, y también incluye un espacio en donde podamos tener una explanada que permita a los niños estar, poner un play y unas graderías, ¿verdad?, para que cuando se haga el deporte y haya, digamos, un espacio para ser realmente espectador de manera cómoda de del uso de la plaza, ¿verdad? Y es una plaza también que se utiliza para otros eventos en el marco de la comunidad, ¿verdad? Ahorita precisamente se utiliza para
lo de Semana Santa, hacer el Calvario, el Vía Crucis, ¿verdad? Se hacen también ahí las fiestas de la comunidad, etcétera. Entonces, pues la idea es que la plaza sirva también para que siga siendo ese corazón de la comunidad. Qué bueno, excelente. Y resaltar también en todo esto vamos a tener también una cinta de trote, una banda de trote alrededor de la plaza para que las personas de Taras en la mañanita vayan a correr antes de ir al trabajo y tengan una superficie segura, que incluso, ¿verdad? por el material que va a tener, reduce la posibilidad de lesiones y demás. Es un chineo para los deportistas y las personas vecinas de Taras. Y nada más para cerrar, porque ya casi estamos con el tiempo, Oriamuno, Marcia, hemos hablado mucho de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Los cruces peatonales, las islas de refugio, las orejas, que también ese concepto es bien importante, la oreja como extensión de la acera y jardín, ¿verdad? Que vamos a tener. Pero ¿qué es lo que estamos conectando, Marcia? ¿Cuál es la intención de esto? O sea, ¿de qué punto a qué punto vamos? ¿Y por qué es esto tan importante en el marco de la visión, Cantón, ¿verdad? De Oriamuno. Sí, bueno, básicamente con la llegada nuevamente del tren a Oriamuno, lo que se busca es fomentar la caminabilidad hacia ese medio de transporte, ¿verdad? Facilitar ese proceso de que el tren sea de uso popular, de uso común de la comunidad, desde el centro de San Rafael hasta el andén del tren, ¿verdad? La línea del tren que queda llegando casi a Walmart. Entonces, el objetivo es que todas esas esquinas de intersecciones por las que normalmente la gente se desplaza hasta llegar a ese medio de transporte sean lo más seguras posibles, ¿verdad? Aunado a eso, bueno, nos queda también que estas esquinas que vamos a acondicionar para un cruce más seguro, también se encuentran puntos de mucha afluencia, ¿verdad? Como la salida de la iglesia, del kinder, la municipalidad, comercios. Entonces, lo que se busca es conectar toda esa caminabilidad hacia el andén, fomentarlo, ¿verdad? Que las personas tengan facilidad de acceso principalmente. Excelente, Marcia. Bueno, eso recuerden, amigos y amigas, eso es el corazón del proyecto Mueve. Somos un proyecto de desarrollo urbano orientado al transporte público. Hacemos desarrollo urbano con las municipalidades para conectar a las personas con el tren metropolitano y que haya, ¿verdad?, más pasajeros, más viajes. Marcia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por el espacio, por su tiempo, pero especialmente por todo el trabajo que ya, ¿verdad?, casi 5 años después de haber comenzado con Mueve, hemos hecho juntos y juntas. De verdad que sus aportes han sido muy valiosos. Esta no es la excepción. Otro episodio exitoso del podcast de Mueve. Estoy seguro que muchas personas van a disfrutar de escuchar sus anécdotas, también de empaparse de los proyectos que están haciendo en Oriamuno y en Cartago. Y de verdad, de parte del equipo, muchísimas gracias. Muchas gracias también a nuestro equipo de comunicación en producción, a las personas que nos siguen y que nos escuchan en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Mueve. Muchas gracias por seguirnos siempre y seguimos en contacto.